Tiene el uso de la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor presidente. Empezamos a tomar conciencia de este debate a partir de una serie de reflexiones públicas de la señora Presidenta de la Nación. Quizás la más intensa, la más clara y más contundente fue al otro día de haberse conocido el fallo de la justicia tucumana por el caso Marita Verón. Todos nos sentimos consternados por ese fallo. La Presidenta así lo expresó y convocó a los argentinos a llevar adelante un debate sobre qué justicia queríamos, qué tipo de jueces queremos, qué poder judicial necesita la Argentina. 30 años de democracia estamos cumpliendo este año. Y la verdad que en estos 30 años la Argentina ha tenido diferentes debates. En esos debates, algunos más, otros menos, todos los sectores políticos y sociales fuimos sujetos de ser interpelados. Fuimos interpelados los políticos, los legisladores, los funcionarios de los ejecutivos, fueron interpelados los empresarios de la Argentina, interpelados sus dirigentes gremiales y últimamente también por una fuerte decisión de nuestra Presidenta, interpelados los periodistas en la Argentina. De lo único que no se habló durante todos estos años es del Poder Judicial. Cada vez que se quería hablar del Poder Judicial, interpelar al Poder Judicial, insistir en alguna mirada, siempre el que era el autor de la iniciativa era estigmatizado como sujeto que tenía como intenciones limar o delimitar la independencia del Poder Judicial. Detrás de la independencia del Poder Judicial, como manera totémica, se abortaron todos los intentos anteriores de discutir sobre el rol del Poder Judicial. Por suerte, señor presidente, nosotros estamos acompañando ese fuerte impulso que esta vez le dio la Presidenta en 6 proyectos que a mi criterio recogen los 6 valores nobles. Transparencia, 3 de ellos, agilidad, otros 2, y legitimidad popular, el que estamos hoy discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Lo han dicho todos los señores diputados, de lo que estamos discutiendo es de qué manera mejoramos a partir de diseñar la forma de elección de los consejeros el grado de legitimidad popular del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que fue introducido en la reforma del 94. Todos hablan, a veces me causan gracia, ¿no? Porque todos hablan de la reforma del 94 como si la política no hubiese existido. Y la verdad que la reforma del 94 fue consecuencia de una gran negociación política entre 2 dirigentes políticos predominantes de la época. Menem, que buscaba su reelección, y Raúl Alfonsín, que buscaba, en teoría, atenuar algunos efectos no deseados. En esa idea de atenuar determinadas circunstancias surgió la idea de introducir el Consejo de la Magistratura para mejorar la selección
de los jueces, para mejorar la vigilia sobre el comportamiento de los jueces y del Poder Judicial. Esta fue la mirada o la génesis. Es decir, que pasamos, como decía el otro día el ministro de Justicia, de tener un Poder Judicial que era designado por dos poderes elegidos democráticamente con votación popular, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en interacción, a tener un Poder Judicial en donde además de esa interacción aparecía como filtro o como intermediación el Consejo de la Magistratura. No fue un debate fácil el del Consejo de la Magistratura. Había una decisión política de dos dirigentes políticos de imponerlo. Por eso estaba en el núcleo de coincidencias básicas. Yo he dicho en el debate del 2006 y lo vuelvo a ratificar ahora, los documentos preliminares del Consejo de Consolidación de la Democracia que presidía Carlos Nino desaconsejaban la introducción del Consejo de la Magistratura para el esquema jurídico que tenía la Argentina. Hubo una decisión política y a esa decisión política se acomodó nada más ni nada menos que la Constitución en la Argentina. La verdad que también hay que decir estas cosas si no parece que esa Constitución del 94 surgió de algún otro lugar. No, surgió de un acuerdo político, de una decisión política que se impuso y que después se convalidó electoralmente y legislativamente. En el propio debate, en la Constitución en la Constituyente del 94, se encontraron las diferencias. Por algo no quedó plasmado en el texto constitucional ni la forma de elección ni la cantidad de miembros que tenía que tener el Consejo de la Magistratura. Se hizo referencia al equilibrio y se hizo referencia a los distintos estamentos. Nada se decía de ninguna de las cuestiones a las que hacía referencia anteriormente. Se delegó en el Congreso, que tardó 3 años, si no me equivoco, 94 al 97, en donde se sancionó la primera ley constitutiva del Consejo de la Magistratura. Ley que, como todos saben, tuvo una reforma en el año 2006. O sea que el debate no fue fácil, ni en el origen, ni en el tiempo que les llevó a los legisladores ponerse de acuerdo para sancionar una ley constitutiva del Consejo de la Magistratura en el año 97. La ley, el diseño de aquel objetivo que perseguía fundamentalmente mejorar la selección de los jueces, habida cuenta que la justicia federal había crecido de manera importante y que se necesitaban mecanismos más especializados para llevar adelante una tarea cotidiana y que no tenía que quedar solamente en cabeza del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, diciendo Poder Legislativo solamente Senado. Recuerdo que hasta el 94, mayoritariamente, los senadores eran elegidos indirectamente por las legislaturas de cada una de sus provincias. Y recuerdo que hasta el 94 no había minorías en cada una de las provincias, o sea que cada provincia tenía la representación de 2 senadores exclusivamente por la mayoría. Se diseñó el Consejo de la Magistratura y la verdad que en ese diseño y en esa búsqueda del diseño, lo que terminó haciendo fue fortalecer los rasgos más corporativos del Poder Judicial. Nosotros no queremos que el Poder Judicial sea una corporación. Ahora, no podemos negar los rasgos corporativos que tiene el Poder Judicial. Se acentuaron esos rasgos corporativos. El carácter endogámico del Poder Judicial se vio fortalecido por el resultado de la aplicación del Consejo de la Magistratura. En la búsqueda de atenuar esos efectos, si se quieren, no deseados, la presidenta de la Nación, entonces senadora, en diciembre del 2005, plantea una modificación del Consejo de la Magistratura, con el mismo espíritu que perseguimos hoy acá.
el espíritu presente en esa modificación del año 2005-2006, se terminó aprobando en esta Cámara de Diputados, era de darle preeminencia a la legitimidad popular sobre la legalidad corporativa. Y constituimos un Consejo de la Magistratura en donde había 7 miembros que tenían legitimidad popular, 6 del Parlamento, 1 del Ejecutivo y 6 miembros que tenían legalidad corporativa. Esa fue la búsqueda que tuvimos en ese momento. Y es cierto que se puso la mayoría agravada de los 2/3, pero también hay que reconocer, porque si no las cosas no se dicen de verdad, las mayorías agravadas como la mayoría de los 2/3 generan minorías privilegiadas, que con 1/3 de los miembros de un determinado cuerpo colegiado inhabilitan cualquier tipo de funcionamiento. Los 2/3 obligan al consenso, el tercio bloquea. Cuando el bloqueo es una práctica continua y constitucionaria, inmoviliza todo el funcionamiento de ese cuerpo colegiado. Entonces, señor presidente, hoy lo que venimos a hacer fundamentalmente es seguir ese camino que iniciamos en el 2006, profundizarlo, tratar de eliminar, atenuar, disminuir, aminorar los rasgos corporativos del Poder Judicial. Y por eso hemos decidido que los consejeros magistrados, los consejeros abogados y los consejeros académicos sean elegidos por la voluntad popular. Huelga decir que resulta incomprensible que un político democrático defienda el voto calificado antes que el voto popular. Es incomprensible que haya algunos que vengan acá a defender el voto de 700, el voto de 300, el voto de 10.000 por sobre el voto de 20 millones de argentinos.